su destino final. Entonces hay señales que nos toca que digerirlas, y las señales son importantes en la Biblia. Definitivamente encierran misterios, encierran cosas muy lindas. En cuanto a las señales, nos permiten deducir cosas que hemos entendido, y debemos de orar para que el Señor nos muestre en cuanto a lo que significa una señal, o por qué la está dando Dios, o por qué es que ya lo que Él nos ha dicho se está viendo cumplido. Entonces son parte de entender. Las señales pueden ser tomadas también a niveles de milagro. Hay 4 palabras para hablar de señales, una o dos en el Antiguo Pacto, en hebreo, y hay 3 en griego que son muy interesantes. En el transcurso de la enseñanza usted me va a ir captando de lo que quiero hablar, y qué importante, es decir, que ¿quién puso las señales? A nivel nuestro, Dios puso señales, pistas, y dice que debemos de ser entendidos. Dice de un grupo que era muy entendido en las señales y sabía qué hacer de acuerdo a la señal que se estaba hablando. Habla de un pueblo de personas muy diestras en cuanto a las señales. Ahora a nosotros nos han dado el Espíritu Santo, tenemos que dar lugar a un buen desarrollo en nuestra vida espiritual para entender de qué se trata. Ahora, voy a entrar a hablar algo en relación a esto. Y dice Lucas, vea por dónde voy a entrar. Lucas, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, ¿para quién era la señal? Es decir, está hablando de un acontecimiento, de un evento profético. Es decir, el nacimiento del Señor Jesús ya se dio, ya fue. Fue un evento donde se cumplió la promesa del Padre, y tiene un efecto eterno para los que creen, pero ya pasó. Es decir, fue la llegada de Cristo, el Mesías, ya fue un evento que se cumplió. Y el peligro que algo que pasó puede volverse en una religiosidad. Fíjese que le voy a mencionar algunas cosas que dice la Biblia. Yo se lo voy a decir con la Biblia. Primero dice que es el Salvador, el Cristo y el Señor. Pero al mencionar esto mencionó 3 cosas Lucas, muy importantes. Lucas le gusta mucho hablar del Salvador, de Cristo. Salvador viene de la palabra soter, en el lenguaje que se estaba hablando en esa época, y significa libertador. Es decir, en la ciudad de David, ¿dónde era la ciudad de David? Belén. En la ciudad de David ha llegado el libertador, pero esta palabra también significa Dios. Fíjese, ha llegado Dios, ha llegado el Salvador. Y la Biblia habla que el verbo sería carne, y está hablando de Emmanuel, Dios con nosotros. Y ciertamente Jesús es Dios. Amén, le da esa ofrenda fuerte al Señor. Entonces llegó el cumplimiento profético en cuanto a su venida. Es un Salvador. Ahora, ¿cuántos ya tienen al Salvador? Tenemos al Salvador, pero dice, es el Cristo. Y cuando habla de Cristo, está hablando de otra palabra, acá, griega, está hablando de las primeras 3 palabras griegas. Ha llegado el ungido. Y este es el Mesías, ungido. Mesías, la palabra Mesías significa ungido. El ungido, ha llegado el ungido. Y el epíteto de Jesucristo es la unión de 2 palabras, Jesús y Cristo. Cristo es ungido, y la palabra Jesús, Yeshua, habla del por medio de aquel del cual Dios hace salva las cosas. Eso significa Jesús. Entonces está hablando ya un mensaje
en cuanto a la venida de aquel que Dios había de enviar, un Salvador, Dios mismo, que es Jesús, es Dios hecho hombre, es el Mesías y es el Señor. Ahora, cuando utiliza la palabra Señor, utiliza la palabra kurios, y esta palabra viene de kuros, que significa supremacía. Es el que tiene la supremacía, es el que tiene el rango más alto, es supremo en autoridad. Está diciendo, la persona más alta en autoridad ha venido a la tierra. Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. Señor, título en cuanto a respeto, pero cuando se habla a Señor, a kurios, está hablando a soberanía. Ungido está hablando acerca de Dios, el dueño de todo. Ahora, entonces se está dando un cumplimiento profético. Sin embargo, lo terrible que dice, mejor se lo digo con la Biblia, mejor entrar con otro verso. Con otro verso voy a tratar de ir entrando a lo que le quiero hablar. Hay cosas que no hay que imitarlas. Y resulta que dijo el hombre, esta señal va a ser una señal de contradicción. Y eso lo dijo Simeón. Es decir, el nacimiento de Jesús iba a ser algo de contradicción. Es decir, que iba a haber gente que se iba a contradecir en cuanto a su nacimiento. Y eso es una realidad ahora, y lo dijo el profeta. No profeta, sino aquel que le vino el Espíritu y profetizó, que era Simeón. Entonces, pero hay algunos textos que nos dicen cosas que no hay que imitar. Es decir, ¿qué se podría utilizar en imitar? ¿Qué otra palabra? Copiar, hacer como otro hace. Mira, y dice, no van a adorar a otros dioses y no les van a servir. Y dice acá, no imiten sus costumbres. Derriba y destruye sus cipos. Está diciendo Dios, dice Dios, no se hagan imagen alguna de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra y de lo que hay debajo de la tierra. Entonces no se puede hacer, porque eso se vuelve idolatría, eso se vuelve en ídolo. Y digo, Dios, no van a hacer una imagen, porque Dios es espíritu. Y ahora está diciendo acá en Éxodo 23-24, mira, ten cuidado de que no caigas en costumbres humanas. Es decir, hacer lo que otros hacen. ¿Y por qué lo hacemos? Porque así lo hacía la familia anterior y la familia de la familia. Y es tan terrible que marca nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque uno adopta cierta costumbre que la gente hace y dice, no practiques costumbre. Yo me acuerdo una fecha como esta, hace como unos 25, 26 años, iba en la noche volado por llegar a mi casa usted, porque era casi medianoche. Mire, en primer lugar, yo apenas estaba llegando al evangelio. Y yo no era religioso nada, pero sí tenía el problema emocional. Y yo decía, tengo que llegar porque ya se va la hora. Bueno, pero mientras aquí es una hora, en otro estado es otra hora, en otro es otra hora, en el otro lado de su país es otra hora. Si usted va al extremo del otro mundo es del día. Entonces no es una hora específica, pero tampoco dice que hay que celebrar una hora. Fíjese usted que hay gente que celebra, hace fiesta, pachanga y no tiene a Dios. Lo que está haciendo es una fiesta. Fíjese. Sin embargo, regreso acá porque no me quiero detener en este enfoque. Dice Deuteronomios 18:9, cuando hayas entrado a la tierra, ¿cuántos ya entraron a la atmósfera de la salvación? Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, no imites las costumbres perversas. Quiere decir que también hay costumbres malas que uno puede imitar de aquellos pueblos. También dice, mira, ten cuidado de la gente hay gente que, ¿qué dice? Dice, no tengas envidia.
Quiere decir que uno puede tener envidia. Y luego dice, y tampoco no tengas envidia, dice, de los violentos, que es una persona violenta. Pero dice, no imites al violento. Quiere decir que uno puede tratar de imitar gente también. Y tampoco tú imites el comportamiento de los tales. Uno tiene que aprender que debe tener su propia identidad. Y tú tienes tu propia identidad. Edwin García y no hay otro. Punto. ¿Cómo hace usted? Ponga su nombre y no hay otro. Dios lo hizo a usted. Edición exclusiva. Le da ese aplauso fuerte. No hizo dos, hizo uno. Hasta tus huellas digitales. Somos diferentes. Aunque somos un mismo modelo, pero diferente. Diferentes. Cada uno diferente. Y a veces uno imita a personas. Si queremos imitar a alguien, es a Cristo. Pero de ahí no, modelos humanos no. Ahora, habla de otras cosas que no hay imitar. Dice, mira, cuando ayudes a una persona necesitada, está diciendo Mateo, no publiques al son de trompeta lo que estás haciendo. No imites a los que dan espectáculo en la sinagoga. ¿Quiere decir que hay iglesias con espectáculo? Quiere decir que la gente puede adoptar hacer una sinagoga, iglesia, donde hay show. Y dice, ten cuidado, no te vuelvas imitador de un show. No te vuelvas imitador de un espectáculo. No es un espectáculo. Lo nuestro es una relación con Dios. Si vamos a cantar, no para espectáculo. Si vamos a hacer algo, no para espectáculo. No, que sea lo que hagamos de palabra o de hecho, es para el Señor nuestro Dios. Y con gratitud le da esa ofrenda fuerte al Señor. Entonces hay cosas que no podemos imitarlas. Y dice también, ten cuidado, no imites lo malo. Si no vas a imitar algo, imita lo bueno. El que hace el bien es Dios. Entonces, ¿a quién hay que imitar? A Dios. Y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, estamos en un punto tan importante en cuanto a lo que es costumbre. Ahora, aquí va el texto que le mencionaba en Lucas 2:34. Y dice acá, Lucas 2:34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, está hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Pero, y para señal, ¿qué es que dice? Contradicha. Quiere decir que hay gente que debate en cuanto a Jesús. Pero dichoso el que le cree a Dios. Amén. Y pues no nos vamos a pelear, ¿verdad? Cada quien hace como quiere. Sin embargo, qué mejor si buscamos una pureza dentro de lo que es un culto genuino, de lo que es agradable a Dios, porque dice el Señor, no sean de aquellos que dicen palabrerías repitiendo una cosa tras otra. Está hablando, Dios no es de que repitamos esto y esto y esto y esto, no, dice que tengamos una relación con Dios, que tú puedas hablarle a Dios en tu manera de ser, en tu forma de ser, hablarle a Dios. Aún en nuestras oraciones tener cuidado. Ahora, hay cantidad de señales. Y ahorita solo estoy agarrando 3 versículos en cuanto a Jesús. De ahí me vengo ahorita con versos del Antiguo Pacto, que quiero yo ir ahondando con ustedes cosas muy interesantes. Dice Juan del 2:11, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ha bebido mucho, el inferior, sin embargo, déjeme repetir. Dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ha bebido mucho el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y luego dice el verso 11, principio de señales que hizo Jesús. Dice otra versión, es el principio de señales de Jesús. En Cana de Galilea, y manifestó su gloria entre sus discípulos, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, veamos,
Está hablando de vino. Multiplicó un vino, era una fiesta. Bueno, ¿y por qué ahora no, pastor? Pues ese era otro pacto. La Biblia dice, a nosotros nos dice, ustedes no beban vino. Así nos dice. Más bien, si quieren emborracharse, emborráchense del Espíritu Santo. Si quieren estar llenos, llénense del Espíritu de Dios. Entonces, ahora en Cristo Jesús no es así. Es decir, hay que entender que hay un pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero aclarando un poco el texto por causa del vino. Ahora, pero ¿de qué está hablando? Pues si hablo del vino en un matrimonio, puedo yo hablar así fácil de que se les acabó el vino, se les acabó el gozo, la alegría, la felicidad. Es decir, vea, y a principios de la boda, bueno, quiere decir que se puede perder la alegría, el gozo a nivel del hogar. Puede ya volverse con conflictos el hogar. Sí, pero había uno, y el principio de sus señales es la restauración. Él vino a restaurar un hogar necesitado y también puede restaurar nuestras vidas. Llegó primero a la familia. Fíjese, llegó a la familia y puede restaurar. ¿Cómo? Él sabe cómo. Fíjese que cuando el Señor se manifestó, le voy a mencionar un versículo que creo que lo tengo puesto en el tercer tema, si no estoy equivocado. Dice que cuando Él llegó, se manifestó, creo que en este está, a los pastores, los ángeles, y se les aparecieron a los pastores. Y sabe usted que el trabajo más insignificante en Israel era ser pastor de ovejas. Por decir, era el peorcito trabajo. Es decir que, vea, y viene a nacer no en un lugar de bonanza, no en un lugar abundado, en un pesebre. ¿Qué es pesebre? Donde hay animalitos. Es decir, no a la casa en medio donde están los animalitos. No se encontró lugar para él. Ahora pregunto, ¿ya hay espacio en tu corazón para Cristo? Si se encuentra lugar en tu corazón para Cristo, le das esa ofrenda fuerte y dice, no había donde él pudiera estar. Ahora, vino a nacer en un lugar desordenado que no tenía ningún valor, algo así como nuestro corazón. Ahí llegó a nacer para darle forma. Él vino a nacer y evidenciar su bondad. Pero es aquí el principio ya de señales que él hacía. Entonces, es decir, las señales van a ser efectivas en su tiempo. Bueno, le cuento de un predicador que andaba desactualizado, que andaba predicando que Cristo, que el Mesías venía. Y tuvieron que jalarlo unas ovejitas. Mira, era Apolos. Era un genuino discípulo de Juan. Pero él se quedó informado hasta que él venía el Mesías y era elocuente, muy elocuente. Pero andaba desactualizado, desinformado y no estaba conectado a la revelación de lo que había sucedido. Resulta que ya había venido, ya se había ido y se le tuvo que aparear a alguien y le dijo, mira, está bonito lo que estás predicando, es cierto, pero ya está fuera, ya se venció, porque lo que tú dices ya pasó. Ya él vino y ya se fue. Lo que sí sabemos es que viene otra vez. Le da esa ofrenda fuerte. Entonces, vea, una verdad puede ser verdad, pero predicada fuera de tiempo ya no es verdad. Fue una verdad que pasó, pero ya no era algo legítimo de acuerdo al tiempo, porque ya se había ido el Señor Jesús. Es decir, lo que había que predicar ya es el nuevo mensaje, que Cristo pagó por nuestros pecados, que murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Había que predicar un mensaje nuevo, pero andaba con algo verdadero fuera
de un lugar presente correcto. Entonces, mira, hay cosas que se hacen. Por eso uno debe tener cuidado de no imitar costumbres. Y a veces uno tiene tan, perdóneme la palabra que voy a usar, ¿qué palabra uso, padre? Uno está a veces tan metido, voy a decir una palabra más fácil, tan metido a la tradición que cuesta que la tradición salga de uno. La defiende a diestra, pero dice, abraza la verdad. Más bien, lo que a mí me toca que abrazar es la verdad, ceñirme a ella. Y hay cosas que me las han endosado como verdad, pero no son realidad. Entonces, vea, voy con otro versículo. Hizo además, Juan 20:30, dice, hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos. Quiere decir que estas señales que hacía Jesús la vieron casi siempre sus discípulos en medio de sus reuniones. En medio de donde él andaba, había señales y discípulos veían las señales. Dice, las cuales no están escritas. Dice, ahí dice, muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro. Quiere decir que hay muchos milagros que no quedaron registrados. Señales. Pero aquí está hablando señales milagro. Fíjese. Pero estas se han escrito, lo que está escrito en cuanto a señales, para que creáis. Quiere decir que las señales bíblicas son para que creamos, para que tengamos fe. Es decir, que hay señales con un carácter de que nosotros creamos en Jesús, para que creamos en Jesús, el Cristo. Muy bien, Jesús, el Cristo. Ya le había hablado de Jesús el Cristo y Señor. Jesús Cristo y Señor, el Hijo de Dios. Aquí añadimos algo. Él es el Hijo de Dios. Ahora, para que creyendo tengas vida en su nombre. Quiere decir que lo que me da vida es creer en Jesús. Ahora, si se está haciendo o poniendo una imagen diferente, hay error en lo que se está poniendo. Por ejemplo, vengan, aquí hay leche genuina y le he echado medio galón de agua. ¿Es genuina o no es genuina? Y la Biblia dice, desead como niños la leche no adulterada. ¿Y con qué se puede adulterar la leche? Poniéndole agua. Quiere decir que hay cosas que las aumentan, les agregan y las deforman. Y se está hablando de Jesús. Entonces me toca que abrazar un mensaje, una verdad genuina. Abraza la verdad y no la vendas. Porque, hermano, bueno, cada quien, decía mi pastor, no hubieran santos si no hubiera quien nos cargara. Así decía mi apóstol, el hermano Otto, así decía en su dicho él. ¿Verdad? No hubieran ahí santos, ¿verdad? Si no hubiera quien los cargara. Pero quien los hizo no son santos. Pero para los que lo cargan dice que son santos. No hagas imágenes. Sí, hicieron imágenes. Es decir, se rompió el orden. Dios dice que no se haga imagen. Lo dice la palabra. Cualquier Biblia lo dice. Pero hay gente que adopta y toma eso. Bueno, mejor le digo otro texto. Por falta de conocimiento perece, muere la gente. Pero la verdad os hace libre. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que buscar la verdad en Dios. Si alguien le dice algo, vaya y corrobore en la Biblia si está, si es que es cierto. Porque lo contrario, uno está tomando cosas que no son ciertas, ceñidos a la verdad.
Abraza la verdad y no la sueltes. Es lo que nos toca que hacer. Dele esa ofrenda fuerte, Señor. Es lo que nos toca. Mire usted. Usted sabe que el escritor que tradujo la Biblia en inglés quería que la gente supiera, el que la tradujo al inglés, y del inglés se tradujeron tantas versiones. Este predicador predicaba y escribía, era un traductor. La iglesia lo mató, según la historia. La misma iglesia. Usted va a investigar quién tradujo la Biblia, y hasta hay videos gratis, películas gratis de él. Tremendo hombre, hermano. Fíjese, y después lo reconocieron a él como un tremendo hombre que fue el que tradujo la Biblia, pero después de que así no, ¿verdad? Bueno, le echaron flores ya sobre el cadáver, ¿verdad? No, pero él estaba abrazando la verdad y estaba creyendo de que había muchas cosas que decían en la Biblia que le garantizaban su salvación. Pero la iglesia decía, no, si no haces esto y esto y esto, no eres salvo. No, nos toca que abrazar la verdad de Dios, y nos va a bendecir la verdad. Ahora, hay señales que Dios hace. Pregunto yo, ¿será que Jesús sigue haciendo señales hoy? ¿Será que Cristo, vea que le dije a un principio que hay señales de Cristo, hay señales del Padre, hay señales del Espíritu Santo y hay señales falsas? Fíjense. Y no estoy para difamar a nadie, pero dijo Jeremías, dijo Ezequiel, los ídolos son vanos. Y ciertamente nuestra fe no está puesta en ídolos, está puesta en el Dios verdadero, en que el que hizo los cielos y la tierra. Ahí está puesta nuestra fe. Entonces, pero él mismo nos dice que hay cosas que no hay que hacerlas. Ahora, sigamos viendo algunos detalles y vea las señales. Por ejemplo, antes de entrar a la señal de Caín, ¿sabe usted que el Señor, la sangre fue una señal? La circuncisión fue una señal. La serpiente levantada en el desierto fue una señal. Cuando el Señor, la vara era una señal. Cuando el Señor le dijo al pueblo, mire esto, quisieran una serpiente de bronce, la pusieran en una cruz levantada en el desierto. Y le dijo, había muchas serpientes en el desierto, pero la instrucción era, si una serpiente los muerde, lo que tienen que hacer es levantar su mirada a la serpiente de bronce que está levantada en el desierto. Y es una tipología de Cristo. Pero resulta que eso pasó, y la gente mientras iba en el desierto miraba, los mordía, miraban, y el veneno no les hacía efecto. Pero resulta que después de la serpiente hicieron un ídolo. Un ídolo. Y viene Dios y se molestó que de eso habían hecho un ídolo. Y hizo que Moisés lo moliera todo y que se los diera y que se lo tragaran. Pastor, eso lo dice la Biblia así. Mandó a moler la serpiente, a moler todo eso y que se lo traguen, le digo. Bueno, qué cardíaco. Pero entonces, ¿qué pasó? Mire, bueno, en su tiempo. Pero ya pasó, ya no era, es decir, no era de darle la gloria a lo que habían levantado, era de darle la gloria al Dios que los había rescatado. Entonces, hay cosas donde uno puede poner fe, donde no hay que poner fe. Por eso, qué importante que la fe no la tengamos mal puesta. No, puesto nuestros ojos ¿en quién? ¿En quién tienes que poner tus ojos? En Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, mire, vea usted que pasa a alguien que lo marcan. Génesis 4:15, y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín. Pregunto yo, ¿qué señal le pondría?
que la gente cuando lo tigreaba dice, no, con este no hay que matarlo, a este no hay que matarlo. Bueno, pensemos una calavera y a un lado una X, o cómo pondríamos, o cómo le pondríamos. ¿Cómo? ¿Qué señal? Yo pienso que su piel se degradó de alguna En su piel, en señal. ¿O dónde estaba la señal? Que la gente decía, no, solo decía que al verlo la gente decía, este no se puede matar. Bueno, y andaba solo, errante, quiere decir que el Señor lo marcó en una sentencia que muriera aislado, solitario, errante. Ese fue el castigo de muerte. Marcado. No lo van a matar. Hermano, qué castigo más duro. Perdóneme, alguien que le ponen cadena perpetua, pues, hasta que se muera, preso. Y quien lo marcó fue Dios. Marcado. Entonces, y Dios le puso una señal para que no lo matara cualquiera. Ahora, hay alguien que dijo, si Caín la muerte de Caín iba a ser vengada 7 veces, la mía será 70 veces más. Búsquelo. Y algunos dicen que él fue el que mató a Caín, porque cuando lo mató en una pelea, dicen los teólogos, que se dio cuenta que había matado a Caín. Entonces dijo, a mí me cayó. Pero eso es otra cosa, solo le dejo ahí, como usted es investigador, ¿verdad? Espero que sea investigador. Busca la verdad. Entonces, sigamos en cuanto a las señales. Señales. Bueno, ¿cuántos saben que nosotros estamos marcados? Ya dice que digamos la marca que puso el Espíritu Santo en nosotros. Le damos esa ofrenda fuerte, vosotros fuisteis marcados para la salvación. Y tienen la arra del Espíritu. ¿Dónde? Yo no sé, hermano. ¿Cómo se da? Porque yo creí en el Señor. ¿Usted creyó en Cristo? Viene, ¡pau!, lo sellaron. Bueno, los chamucos sí saben que usted es cristiano. Perdón, ¿y quiénes son los chamucos? Los demonios saben. ¿Acaso cuando iba Jesús digo, tú eres hijo de Dios? Le decían los demonios. Bueno, cuando usted ha recibido a Jesús, usted es luz, ya lleva luz, y dice que vuestra luz brille. Bueno, a mí me han hablado los demonios, fíjese. Y hasta los demonios reconocen autoridad. Increíble. Los chamucos. Pero ¿quién da la autoridad? Dios. Pero ¿y cómo le hacen? ¿Cómo le atinan para saber que una gente... Bueno, sí sabemos quién es Pablo. Pero ¿ustedes saben quiénes son? Le dijeron a alguien que estaba tratando de liberar. Quiere decir que hay señales en nosotros. Bueno, Pablo dice, yo tengo las señales de Cristo. Las señales de un ungido. Entonces hay señales, hay mucho que hablar en cuanto a esto. Pero dice Génesis 9:22. Mire, esta sí se la puede usted. La ha oído. Génesis 9:12 y dice, entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. ¿Cuál era la señal? El arco iris. Esta es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Ya no voy a destruir la tierra con diluvio. ¿Y voy a hacer? ¿Con quién era el pacto? Con Noé. A Noé le digo, mira, ya de veras de que ya no, la última vez que destruyó la tierra con agua, ya habían habido 3 diluvios antes. Increíble. ¿Dónde están, pastor? Entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, él fue el que dijo que de las aguas saliera la tierra. Quiere decir que entonces la tierra estaba sumergida en agua. Ya había habido un diluvio. Y menciona 3 en total. Fíjese. Pero me interesa más las señales. Otro día hablamos de esos detalles. Y dice ahí, he puesto mi arco iris. Ahora,
Si me pongo a pensar, un arco iris, muchos colores. Dios es un Dios de pactos. Déjeme pensar, solamente pensar, sí es un pacto, pero este pacto es como un arco iris, puede ser y un arco iris tiene muchos colores, podría ser de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Dios puede hacer pacto de salvación. Este fue un pacto de salvación, pero era eficaz, vigente en los días de Noé, aunque ahora hay arco iris. Bueno, yo cuando no sabía de los arcoíris y veía en mi país un arcoíris, en mi casa me decían, unos venaditos están naciendo, me decían. Y como yo no sabía nada, eso es lo que me habían dicho, venaditos están naciendo porque me estaba lloviendo y arcoíris. Pues, perdónenme, este era el cuento de la abuelita, pero no es cierto. Ahora sí entiendo, sí, cuando ustedes vieran eso, sí, hubo un día que hubo diluvio y el Señor dijo que ya no iba. Y fue una señal que quedó de los diluvios, del diluvio en los días de Noé. Ahora, señales. Entonces, hay cantidad de señales. Ahora, pacto, señal de pacto. ¿Cuántos de nosotros estamos en un pacto con Dios? ¿Y hay una señal de ese pacto o no? Y para nosotros, ¿cuál es la señal del pacto? Yo tengo un pacto. Tenemos un pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? La sangre, la Santa Cena. Esta es la señal de mi pacto, la sangre. Es decir, nosotros fuimos comprados a precio y precio de sangre. La señal, la sangre del Cordero. Bueno, es decir, yo voy a llegar ahí, ahorita solo le estoy dando anticipos. Estoy pensando adelantadamente. Dice Génesis 17, mire pues, 17 del 12 al 13. De generación en generación todo varón debe de ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de la familia, sino también a los siervos nacidos en la casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben de ser circuncidados, llevarán su cuerpo la marca de mi pacto eterno, un pacto para Israel. Entonces resulta que de ahí viene de que los niños se presentaban al 8º día al templo para hacer. ¿Y qué es circuncisión? Un corte en redondo, el corte del prepucio de la carne del hombre. Ahora, claro, vea usted, mire pues cómo se empiezan a meter cosas de religiosidad. Es decir, esto fue con Abraham, ya no con Noé. Mire, voy a hacer un pacto con usted, va a hacer una circuncisión. Y a los 8 días, ¿por qué a los 8? Porque antes no aguanta un niño una pequeña operación así. El Señor sabía que a los 8 días sí aguantaba. Entonces resulta que a veces hay personas que traen niños al templo a los 8 días y vienen a presentar a sus hijos. Y están volviendo a tratar de traslapar algo que ya no nos toca. Entonces yo como pastor tendría que sacar un cuchillo es que eso se hacía en la liturgia. Pero mire, se nos meten las tradiciones. Entonces ahora nosotros me van a presentar niños, no, vamos a orar por ellos. El Señor dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Muy bien, definitivamente qué lindo orar, bendecirlos, pero ya no es presentarlos, porque eso era en la época antigua. Es decir, ¿para qué se presentaban según el ritual? Para ser circuncidados. Y eso era una señal en el pacto con Abraham. Pastor, pero esto como que está un poco cardíaco. La circuncisión, sí, pero ahora nosotros estamos a través de nuestra relación con Cristo Jesús. Dice, ahora vuestra circuncisión es ¿de dónde dice? Del corazón. Ahora, quitarle la carne a nuestro corazón quiere decir que hay corazones carnales.
Así dice, ahora la circuncisión de ustedes es del corazón. Es decir, quitarle la carnalidad a mi vida. Amén. No, aquí todos son espirituales de edad. Gloria a Dios, aquí no hay ningún carnal. Aunque algunos dicen, hola carnal, y dicen, pero bueno. Entonces, veamos acá. Señal, en la Biblia una señal puede ser, vea lo que le voy a decir. Una señal puede ser una marca física. Voy a cortar camino ahorita. Voy a mencionar dónde hay señales. Una señal puede ser una advertencia. Una señal puede ser un monumento. Se hacían piedras, montones de piedras, donde Dios había hecho milagros que servían como recordatorio o señal. Una insignia puede ser una señal. Un recordatorio puede ser una señal. Un hecho no común puede ser una señal. Una firma puede ser una señal. Un milagro puede ser una señal. Hay muchos tipos de señales. Ahora, nos toca que ver cuándo está envuelto lo profético. Ahí es donde nos toca a nosotros llegar. Bueno, ¿y dónde está lo profético? De la señal. Porque déjeme decir, si yo estoy haciendo algo que no me va a aprovechar, ¿para qué lo voy a hacer? Yo voy a hacer lo que me va a aprovechar. Es decir, si voy a hacer algo, pero no vale ni cuenta. Al contrario, me puede hacer quedar mal con el Señor. Mejor no lo hago. Mejor hago lo que me conviene, lo que dice Dios que debo de hacer. Vaya, sigamos. 40 minutos llevo así rapidito ya. Señales. Entonces, hay misterios en las señales definitivamente. Por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando un hombre le dijo, Señor, si ese eres tú el que me está hablando, que este lienzo de lana aparezca mojado? Y de ahí no, al revés, que el área amanezca mojado, pero este no. Y Dios todavía permitía señales en aquella época, hacerle señal. Vaya, el sol se detuvo. Fue una señal. Bueno, Señor, si tú me has hablado, vea, haz que la sombra retroceda 7 grados. Tremenda señal. Ahora, para que el sol se retroceda 7 grados, ustedes no tuvieron que mover el sol. Tuvieron que mover todo el sistema. Porque cada planeta está sobre su órbita, los soles sobre su órbita. Entonces tuvieron que retroceder, quiere decir que dijeron al sol, vámonos para atrás. Entonces como que le dieron, así como nos agarra el reloj, para dar todas las engranajes para atrás, y la sombra regresó. Y resulta que cuando se marca ese tiempo, se encaja con el tiempo perdido que hay. Científicamente encaja el tiempo que falta. Porque los calendarios no están completos debido al movimiento del sol, pero eso es otra cosa. Vea, pero sigamos. Éxodo 4:17. Lleva contigo una vara de pastor y úsala para realizar las señales. Señales milagrosas que yo te mostraré. Ahora, vea. ¿La vara era de quién? De pastor. Llévala contigo. Muy bien. ¿Quién llevaba la vara? ¿De quién era la vara? La vara de Moisés. ¿Y a quién se la prestó Moisés? A Aarón. ¿Y qué había hecho? Fíjese usted que Moisés era un poco incrédulo. Y aparte de ser incrédulo, tenía 5 problemas que menciona la Biblia. Uno decía que no podía hablar, que se le trababa la lengua, y decía 5 cosas. ¿Y quién soy yo? Tenía problemas de inferioridad para yo hacer tales cosas, pero Dios lo elige. Y resulta que le dice, tira la vara.
Y la vara se convirtió en ¿qué? Mire, se transformó en ¿qué? En una serpiente. Bueno, pero ¿para qué iba a servir? Esa vara se iba a comer las otras varas. Era la autoridad de Dios que vence las otras autoridades paganas. Pero viene una otra señal: mete la mano bajo tu seno. Y cuando sacó la mano, ¿cómo salió? Llena de lepra. Vuelve a meterla, y cuando él la sacó, ¿cómo salió? Sana. Otra señal. Y esa señal es la lepra es inmundicia. El único que puede restaurar la inmundicia es Dios. Es el restaurador y Él es la autoridad. Le da ese aplauso fuerte. Él es la autoridad de Dios. Es decir que, mira pues, Dios te da autoridad. Y si Dios te da autoridad, tienes un dote de poder que no es tuyo, no, que Dios te lo da, pero lo vas a usar cuando Él te diga. Así dice: mira, vas a realizar señales que yo te muestre cuando yo te diga. Entonces, Dios nos concede autoridad. Yo les he dado autoridad sobre todo el poder de Satanás, y nada pondrá a hacerles frente. Pero ¿y esa autoridad quién nos la dio? Dios. Ustedes en mi nombre. Ah, qué lindo, ¿verdad? El nombre de Jesús es poder. Le da esa ofrenda fuerte para el que cree en el nombre de Jesús. Hermano, no va a hacer usted así como hacía antes. Yo cuando era muchachito y tenía miedo, así, mira. ¿Sabe por qué? Yo así hacía. La verdad, y yo le digo yo así hacía. Porque lo había visto en la tele. Fíjese usted que me ponía a ver unas películas de Drácula y de ahí miraba que así le hacían. Hay gente que dice: lo miré en la tele. Ay, padre. Entonces uno aprende cosas que la gente enseña y no es la verdad. No es la verdad. Era como alguien decía: no, usted cuando Jesús era niño hacía pajaritos de la tierra. Bueno, y resulta que quien tuvo la culpa fue una película que mostraron que Jesús era niño, agarraba tierra, hacía lodo y hacía pajaritos y los tiraba y se elevaban y volaban los pajaritos. Pero eso no lo dice la Biblia. Eso lo decía la Lica, la movie. Bueno, por eso que no le cuenten, que no le digan, porque a lo mejor le mienten. Usted, bueno, como las abuelitas de aquella época, ¿verdad? Es oro, decía: préstemele. A puro diente le decían en aquella época. O empezaban a rasparlo a ver si era. No, tenemos que ver, buscar la verdad, tomar la verdad y mantenernos en la verdad. Amén, es lo que nos toca. Entonces, pero Dios nos da una autoridad, y esa autoridad va hacia el mundo espiritual. ¿Alguna vez le han jalado la chamarra a usted? No. ¿Alguna vez le ha dado un poquito de ñañara en su cuarto? Pero a veces también uno no le tira a usted, que a veces está en la ventana y hay una rama que toca la puerta. Y uno anda, ay. Y peor si ve una movie de las que no debe ver. Mi hermano, yo le digo algo: pastor, ¿y se puede ver tele? Mire, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para ver, ni para ver noticias tengo tiempo. Trato, pero no me da tiempo. Las noticias las miro en internet. Pero sí miro tele, porque ahí tengo la pantalla de mi computadora. Para eso lo uso, porque ya no mucho Miraflores, entonces ya mejor en pantalla grande, digo, estudiar. Pero a veces a uno le venden cosas que no son de Dios. Ten cuidado que oyes, que te dicen, que guardas en tu corazón, porque hay cosas que no son real, no son verdad. Nos toca que ir, la Biblia dice, a la ley y al testimonio. Eso dice, tú tienes que checar lo que dice la palabra. Aun cuando alguien te predique, no te quedes con lo que te predican. Ve a rectificar que lo diga la Biblia. Porque uno invita a pastores, pero uno no sabe si se lanzan alguna que no está bien. Hasta su propio pastor.
Por eso nos toca a nosotros ser diligentes. La Biblia, el manual de estudio, la Biblia, y el manual de investigación, la Biblia. ¿Verdad? Apegados a la palabra. Es lo que nos toca. Ahora, pero esa palabra nos da autoridad. Dios nos da autoridad en la palabra, para que nosotros podamos movernos en un mundo bien delicado. Bien delicado. Voy a tratar de ver si logro terminar la primera presentación. Hechos 7:35. A este Moisés, vea, a este Moisés le habían dado vara, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante? ¿Quién lo había puesto? ¿Quién lo puso por gobernante? ¿Usted sabe? Dios. Quien le dio la autoridad fue Dios. ¿Y quién te puso por juez? Dios. A este lo envió Dios como gobernante y también como libertador. ¿A quién iba a libertar? Al pueblo de Israel. Ahora dice ahí: por mano del ángel de que se le apareció una zarza. Este lo sacó habiendo hecho, ¿qué había hecho? Prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Quién hacía las señales? Dios, utilizando a Moisés. Y la Biblia dice, final de Deuteronomio, dice: no ha habido otro hombre como Moisés, a quien Dios lo haya utilizado con tantos prodigios, con tantos milagros. Así dice, no ha habido mayor entre todos los profetas. Quiere decir que a Moisésito sí se le movían las señales de una manera increíble. Y lo deja escrito en finales de Deuteronomio la Biblia. ¿Quién hacía las señales? Dios. ¿A quién utilizaba? A Moisés, que le había dado una vara de autoridad. Y la vara había que usarla cuando Dios decía. Bueno, alguien que tenga autoridad no puede andar a sabor y antojo sanando. No, que va a sanar si es que Dios le da la habilidad y el don en el momento para las sanidades. A veces uno dice, noche de sanidades, el que no anda sale andando y el que no anda sale cojo. No, mejor no, ¿verdad? Y le ponen un montón de cosas. Bueno, pero ¿y eso está en la agenda de Dios? Tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Porque claro, Dios hace señales, Dios hace maravillas, pero no reparte maravillas a todos. ¿Se recuerda usted que entró a un lugar donde había un montón de enfermos? Donde había una fuente que esperaban que las aguas se movieran para meter a alguien. Y resulta que el Señor pasó entre cientos de enfermos. Y llegó a uno y le dijo: ¿quieres ser salvo? El Señor no levantó a todos los que estaban ahí. Habían cientos de cientos. Y dijo él: Señor, sí quiero ser sano, pero no hay quien me meta. El Señor no le estaba diciendo quién te meta, no, que está diciendo quiere ser. Vea, quiere decir, mire el caso de esta fe. Por ejemplo, estaba el hombre. Está en las aguas, no se puede meter, pero está esperando. Pero ¿y qué espera? Que alguien lo meta, pero no había nadie, porque la mayoría de los que estaban ahí, ellos querían meterse. ¿Tenía esperanza o no tenía? La esperanza era que alguien lo metiera. Y resulta que en esa esperanza que alguien lo sanara y lo metiera, se le acerca el que podía hacer el milagro, Jesús. Y le dice: ¿quieres? No, Señor. Mire pues, no, Señor, no hay quien me meta. Pero Jesús no le estaba diciendo que si había alguien que meterlo, quien lo metiera. Él estaba preguntando si quería recibir la sanidad. Y resulta que de todos a él lo sacó. Es decir, vea, los milagros, voy a pensar, los milagros llevan ¿qué? Dios sabe a quién va a sanar, pues, y llevan propósito. Si usted observa los milagros de la Biblia, cada uno de los milagros iba con un propósito. Bueno, pues, vea, ¿se acuerda usted de aquel hombre que murió? Y lo resucitaron y estaba a la mesa del Señor y la gente iba por verlo a él. No, usted que se había muerto. ¿Y quién es?
Pues es un hermano de dos, uno que es familia de dos muchachas. Usted, ¿y quiénes son esas muchachas? Pues una muchacha así que le sirven a un señor llamado Jesús. Y dice que la gente iba por ver a Lázaro. Pero cuando llegaban ahí, veían que había hecho el milagro y creían en Jesús. Entonces, el milagro llevaba una causa, la salvación de otros. Todo milagro va a servir para glorificar el nombre de Jesús y que otros crean en Cristo Jesús. Amén, le da esa ofrenda fuerte al Señor. Es decir, si Dios hace algo bueno en tu vida, es para que tú testifiques quién lo hizo. Las señales son para que haya fe, para acrecentar la fe. Llevo 50 minutos. Vea aquí, señales en el camino. Josué 24:17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, y el que ha hecho estas grandes señales ante nuestros ojos. Bueno, Él es el que sacó. ¿A cuántos los ha sacado de Egipto Dios? ¿A cuántos los ha sacado del mundo? Nos sacó. ¿Cuántos todavía vamos en el camino? Si usted y yo voy perseverando, buscando al Señor. Y dice que saliendo, dice, nos sacó a nosotros, a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. ¿De dónde sacó? De la esclavitud. ¿A dónde nos sacó? A libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A libertad. Y Él ha hecho estas grandes señales ante sus ojos y nos ha guardado por todo el camino en que hemos andado. Hay señales mientras nosotros perseveramos. Mientras tú estés perseverando en Cristo, vas a ver señales en tu vida. Vas a experimentar cómo Dios hace señales con otros, cómo Dios glorifica su nombre, porque Él sigue haciendo señales, sigue haciendo milagros, sigue sanando, sigue mostrando su bondad, su misericordia. Eso pasa. Bueno, mire, yo no puedo decir que de aquí a unos años yo tenga necesidad de pedirle al Señor y que usted ore por mí para que el Señor haga un milagro. No sé. Ni usted sabe si mañana, o quizás usted no, pastor, por mí ya el Señor ha hecho milagro. Ya, yo casi ya estaba tocando lona y viera que el Señor tuvo misericordia. Bueno, y uno a veces la ve cerquita, fíjese. La gloria de Dios no moja la muerte, ¿verdad? Porque a veces uno cede. ¿Por qué? Porque usted se muere con el Señor. Amén. Pero hasta durmiendo usted. No sé si solo a mí me ha pasado. El otro día, viera usted que fue una cosa fea. Hace un tiempo, gracias a Dios ya no ha pasado. No sé cómo me volteé en la cama y me quedé así con la almohada así, miren. No podía respirar. No podía respirar. Y yo no sé cómo me paré. Y solo. Y mi esposa dando gritos. Y gracias a Dios, de poquito en poquito logré respirar. Yo dije, casi. Iban a tomar cafecito el otro día los hermanos. Dije, pero ya no. Hermano, ¿y quién tuvo la culpa? Yo no me di cuenta. Me volteé. Bueno, ¿sabe usted que yo conozco de un hermano que lo conocí, lo pastoreé, que así se murió en Long Island? ¿Quizás vos te acordás? No, que tocaba guitarra cuando estábamos en un local que estaba abriendo allá. Estábamos abriendo la obra allá en Long Island. Hermano Huicho estaba trabajando con nosotros, me ayudaba. Y él llegaba tarde, fíjese usted. Y llegaba tarde. Y se subía con la guitarra, la conectaba. Y ahí íbamos a mitad de culto. Y todavía hacía su ensayo y luego empezaba a darle. Pero él tenía algunos problemas que yo sabía. Entonces yo lo veía y plano, era entendible que él tenía problemas, pero creía en el Señor. Y definitivamente es algo, el Señor se le había revelado.
Pero un día me dijeron que se había ido. ¿Por qué? Porque se quedó así como yo le dije y se autoasfixió. Hermano, la verdad que respire, qué rico respirar, hombre. Dios mío, qué rico. Dice que yo por avioncito, hasta que logré llenar pulmón. Padre de la gloria. ¿Sabe usted que no me quise acostar a dormir? Mejor me quedo despierto. No sé que esta noche me vaya, ¿verdad? Y no con Pancho, no que con el Señor. Bueno, la verdad que don de Jehová es la vida. Ahora, está diciendo acá que hay señales donde Dios se muestra, se revela. Nos ha guardado. Dios te guarda. Él te guarda, Él cuida de ti. Tú eres como la niña de sus ojos, dice, te va a cuidar. Por el camino, sí, en el camino en Cristo Jesús. Entre todos los pueblos en los cuales hemos pasado. Entonces, estamos hablando acá de un tipo de señal que menciona la Biblia, que es la moped. Señal moped. Y esto dice, maravillas que hace Dios como señal, portentos que hace Dios, indica un acto divino, una manifestación especial de poder, que puede indicar una señal de Dios o un anticipo de un hecho futuro. Así lo describe el hebreo a esta palabra, a esta interpretación de esta raíz. Entonces, Dios es bueno y hace señales. Señales. Bueno, aún alcanzar años en la vida es bondad de Dios. Bondad de Dios. Bueno, ya hay muchos jovencitos que ya entregaron los Nike, fíjese, y ya se fueron. Sí, hasta famosos se van. No importa, pero si tienes a Cristo, garantía tienes, ¿verdad? Y dice que honres a padre y madre. ¿Y qué pasa cuando tú haces eso? Dios te añade años. ¿Y cuántos tienen a Dios por padre? Le da ese aplauso, lo honras como padre, entonces Dios te va a dar años de más. Y que te dé salud, que nos dé salud. Ahora, sigamos. Hebreos 2, del 3 al 4. Y dice la Biblia, mira, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, habla de la manifestación de Cristo Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales, quiere decir que esta salvación, Dios enviaba señales. Señales. Dios testificaba, es decir, hermano, se predicaba al Señor y había milagros. Cuando hay milagros, cuando hay señales, es Dios mostrando señales. Hay señales del Espíritu Santo. Esta está facilito. ¿Y qué es una señal del Espíritu Santo? Hablarán en otras lenguas, profetizarán, y es señal de la manifestación del Espíritu Santo. Ya de eso le voy a hablar más tarde, o la próxima vez que siga hablando de esto. Entonces, hay prodigios, diversos milagros, y que dice acá, señales, ¿y qué más? ¿Por qué? Por los dones de ¿quién? Del Espíritu Santo. Señales. Ahora, pregunto, ¿entre nosotros se moverá la tercera persona, el Espíritu Santo? ¿Cuántos hablan lenguas? ¿Cuántos ya tienen la manifestación del Espíritu Santo? Quiere decir que en nosotros Dios va a utilizarnos para señales. Señales. Bueno, dice que nosotros somos hombre señal. Hombre señal. Y qué lindo que usted sea un hombre señal, donde usted sirve de señal. De eso vamos a hablar más adelante también. Entonces, quiere decir que Dios se mueve en distintas señales y hay misterios en las señales proféticas.
pero las señales tienen su cumplimiento. Por eso yo le digo, hay señales que ya se cumplieron y sencillamente eran señales. Como el nacimiento de Cristo Jesús era una señal profética donde hubieron muchos que profetizaron acerca de la venida de Cristo Jesús. ¿Ya se cumplió? Sí, fíjese. Y no se nos dijo, como dice, y esto servirá como una fiesta y la celebraré todos los días o cada tiempo. No dejaron dicho nada de eso. No dijo que eso era una señal de fiesta. Hay cosas que son señales de fiesta. Al contrario, es una señal para salvación. Por ejemplo, yo creo que usted no conoció a Jesús, si no tendría que tener como 2000 años. Pero le creyó. Y creyó que un día se cumplió la propiciación del Padre, que dio un cordero para el perdón de nuestros pecados. Cristo Jesús. Usted creyó en la muerte. Cuando usted creyó en Cristo Jesús, creyó que Él vino, que murió y que resucitó y que es quien perdona sus pecados. Le da esa ofrenda fuerte. Y fue un evento profético, algo que ya se dio. Ahora, ¿celebramos a Jesús? Sí. Todos los días. Hasta que tengamos, mientras el Señor esté en nosotros, mientras tengamos aliento, nosotros vamos a celebrar a Dios. Pero hay cosas que no. Dijo el Señor, no aprendan las costumbres. No se adapten a las costumbres. Hay cosas que tuvieron su valor según su tiempo. Como le hablaba de la serpiente levantada en el desierto. Su tiempo. Como la predicación que hizo Apolos, que hablaba, pero ya estaba fuera de tiempo. Es decir, hay cosas que ya se cumplieron. Ahora sí podemos predicar que Cristo, el que resucitó, viene otra vez. Le da esa ofrenda sonora y que le estamos esperando. Podemos testificar que Cristo ya nació, sí, en nuestros corazones. Ya nació en su corazón. Ya recibió Cristo Jesús. Siéntase dichoso, bienaventurado, porque por fe usted es salvo. Amén y amén. ¿Me ayudas? Vamos a ponernos de pie un momento. Hay varios temas que tengo en relación a esto, que me puse a estudiar un poco. Y qué importante, una palabra, discernimiento. Que el Señor nos dé la gracia para discernir y abrazar la verdad. ¿De qué me sirve abrazar algo que no es cierto? Mire, hay cosas que nos vendieron el concepto a nuestra mente, a nuestro corazón, y que hasta el día de hoy mueve nuestras emociones, nuestros sentimientos. Gente peleándose por parqueos, peleándose por agarrar esto, agarrar lo otro. Más bien es una fiesta comercial. Pero hacerle fiesta a Dios eres tú con el Creador. Una relación verdadera con tu Dios. Una noche donde van a haber muertes. Una noche donde van a haber hogares destruidos. Y muchas cosas. Grandes borracheras, peleas. Porque se adoptó una costumbre. ¿Y por qué se lo digo? Bueno, se lo digo por experiencia propia. Yo. Así terminaban las fiestas nuestras. En golpes, en peleas, en borracheras terribles, infidelidades, tantas cosas. Golpes. Aún a mi padre vi golpear a mi madre en sus grandes borracheras. Algo que se suponía que era para felicidad. Vi a mi madre salir corriendo
en medio de las grandes borracheras donde se celebraba algo, donde realmente no se celebraba a Dios. Pero la verdadera fiesta es que Cristo esté en tu corazón. No hay mejor fiesta. Puedo yo celebrar lo que no conozco, hacer fiesta a lo que me han enseñado, pero no tener al autor de las fiestas, a Cristo Jesús. Si ya tienes a Cristo y Él ya nació en tu corazón, dichoso eres. Siéntete bienaventurado, bienaventurada. Esta fue una producción de Ministerios Roca Eterna Ebenecer en la ciudad de Nueva York. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes visitarnos en el 6020 34 Avenida, Queens, Nueva York. O puedes llamarnos al teléfono 347-781-2427. No te olvides de seguirnos en Facebook como Roca Eterna NY o visítanos en la web www.ebenecer-ny.com. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.